La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los cuidados nutricionales de los deportistas. Con la licenciada María José Gamarra, ella es nutricionista especializada en deporte y obesidad. Y vamos con esta información que tiene la siguiente placa, que dice lo siguiente: la nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición humana aplicada a las personas que practican deportes intensos, como pueden ser la halterofilia, el culturismo o fitness, aquellos que requieren esfuerzos prolongados en el tiempo, lo que se denominan deportes de resistencia, como por ejemplo corredores de maratón, ciclismo o triatlón. Bueno, tienen que tener una nutrición diferente, obviamente, por el estilo de deporte y de ejercicios que hacen. De eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada en instantes nada más. Pero antes, nosotros al inicio del programa siempre hacemos un ejercicio, que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y agradecer te hace sentir bien. Te hace posicionarte en el lado bueno y positivo de la vida, y desde ahí es donde tenemos que tomar todas las decisiones, porque esas van a ser las mejores decisiones. ¿Cómo se hace el ejercicio? Facilísimo, una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida hoy y que puedas estar agradecido. Entonces nosotros comenzamos agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradezco el poder estar aquí haciendo este programa desde hace tanto tiempo, que me lleva a conocer cada vez más profesionales, cada vez mejores profesionales, y aprender. Y te agradezco a vos que estás del otro lado, porque para vos es este programa. Todos sean muy, pero muy bienvenidos. Aquí comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un corte, volvemos ya. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada María José Gamarra. Ella es nutricionista especialista en deporte y obesidad. María José, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de acompañarlos aquí en El Doctor en Casa. Un lujo poder acompañarte y más de cerca, porque siempre te sigo. Ay, qué gusto. Ahora estoy un poco más cerca tuya, me gusta. Bueno, un gusto tenerte aquí. Y el tema que queremos hablar es un tema súper interesante, que es el cuidado nutricional de los deportistas, porque evidentemente tiene que ser diferente a cualquier otra persona que haga algún tipo de deporte, pero no así profesional, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la nutrición deportiva, como bien lo aclaramos, es una rama de la nutrición humana. Si bien hay cuidados nutricionales que van a tener similitudes con lo que sería la nutrición normal, por así decirlo. Se lo dice normal no porque la deportiva sea anormal, sino porque la normal es como para el promedio de la población. Y la deportiva tiene ciertas adaptaciones que otra vez van a depender si el deportista es elite o si es un amateur. Ahí otra vez vamos clasificando. Otros factores van a ser la frecuencia, intensidad y tiempo que el atleta o el deportista le dedica a este entrenamiento. Obviamente, si uno lo hace a nivel profesional, son muchas horas de entrenamiento, y eso va a implicar muchos cuidados particulares a la hora de hacer un plan de alimentación. Para una persona que está realizando 1 hora de actividad física al día, que es lo que recomendamos, se hacen ya pequeños cambios. Fíjate que con 1 hora para una persona promedio ya hay ciertos cambios a tener en cuenta a la hora de elaborar un plan de nutrición. Sí. Y si estamos hablando de más de 1 hora de entrenamiento, o si le damos un rasgo de competencia al deportista,
con más razón tenemos que dar ciertos cuidados en la nutrición. Entonces, principalmente la frecuencia, intensidad y tiempo y el tipo de deporte, que muy bien lo mencionaron. Hay deportes que demandan más bien la fuerza muscular, todo lo que sea musculación, halterofilia, el fitness, que también tiene un poco de estética y rendimiento. Sí. Y luego ya los deportes de resistencia, los corredores, los maratonistas, los triatletas, que combinan inclusive 3 modalidades, y hay que tener un cuidado muy minucioso en la alimentación y en el tiempo que le vamos a incluir estos alimentos en la dieta. Claro. Ahora, la gente que hace 1 hora de ejercicios por día, ¿qué tipo de alimentación, qué es lo que hay que cambiarle en la alimentación? Porque no es demasiado 1 hora, ¿verdad? Exactamente, no es demasiado. Son mínimos cambios, pero que pueden hacer la diferencia en una buena recuperación y aprovechamiento para que esa 1 hora de actividad física le rinda tanto en lo metabólico como también en una buena recuperación, porque si la 1 hora es muy intensa, igual hay que tener ciertos cuidados. Uno de ellos, y para mí lo más importante, es la hidratación. Sí. A veces, inclusive sin hacer deporte, ya estamos descuidando la hidratación. Sí. Y si llegamos a hacer 1 hora de actividad física y no estamos tomando las medidas, podemos tener una deshidratación o una falta de aprovechamiento de este líquido vital, ¿verdad? Por lo general, dependiendo del tipo de deporte o la cantidad de tiempo que el atleta esté entrenando o la persona promedio, son 500 ml, una botellita de agua adicional a lo que ya tendría que estar tomando. Ya. Ahora viene siempre la pregunta en consultorio, porque realmente esto es muy individual. La hidratación se habla siempre de 2 a 3 litros al día. Pero lo individual sería mínimamente 30 ml por kilo de peso que tenga la persona. Eso es lo mínimo. Y a eso hay que sumarle el adicional de 500 ml por hora de entrenamiento. O sea, lo que pesás multiplicas por 3, por 30. Por 30. Y eso es lo que tendría que darte lo mínimo que tenés que tomar de líquido. Ya, o sea, pesás 60 kilos por 30 es 180. Exacto. Entonces, 1 litro 800, Lo que mínimo. es lo mínimo. Mínimo. Ah. Es como para no llegar a una deshidratación. Ya. A eso hay que sumarle 500 ml. Es una forma rápida de medir. Realmente hay otras formas más específicas, Sí. que es con la tasa de sudoración, que se mide cuánto suda, Claro, cuánto va eliminando el claro. líquido, pero ya es más a nivel profesional, que también se hace obviamente en deporte, Sí. porque un mínimo porcentaje de deshidratación ya puede incidir en el rendimiento del deportista. Claro. Y obviamente en la cotidianidad, uno, si está deshidratado, se puede empezar a sentir mal, tener mareos, cefaleas, debilidad. Y además hay que tener en cuenta que no solo uno tiene que reponer el agua, sino los electrolitos, que son también parte de la sudoración, o cuando uno está orinando Claro. lo va eliminando. Sí. Principalmente sodio, potasio, un poco de magnesio, ¿verdad? El sodio le tenemos miedo, Sí. siempre como que estamos cuidando en la Sí, alimentación. sí. Pero en deporte hay que tener cuidado, no estar restringiendo cuando es una necesidad. Bueno, y en el caso de, por ejemplo, tiene que ser diferente la nutrición de uno que levanta pesas, ¿verdad? Un Exactamente. culturista, de uno que hace triatlón, que son todos flaquitos y qué sé yo, ¿verdad? Sí. Los que hacen triatlón o maratón o deporte de resistencia tienen que adaptar el cuerpo para utilizar las grasas como combustible en algún momento. Y ahí viene un gran desafío, porque no son personas que tengan mucha reserva de grasa. Claro. Esto requiere mucho cuidado en la alimentación y en adaptar al cuerpo a la utilización de lo poco que tiene de grasa, porque la grasa es el sustrato que permite actuar como energía a largo plazo. Por lo general, los maratonistas, los corredores, están un buen tiempo en actividad y no tienen todo el tiempo la capacidad de reponer sustratos. Claro. Una persona que entrena, que levanta pesas, que hace algo muscular, sí tiene más momentos de pausas, o cada 20 o 30 minutos puede estar utilizando. También se usan mucho los preentrenos, o se utiliza algo durante el entrenamiento y algo para después. Los corredores también, pero la digestión está limitada cuando uno está en movimiento. Entonces hay que buscar los sustratos específicos para reponer. Y por lo general, para los que levantan pesas, siempre tenemos el concepto de las proteínas, porque es como, y de hecho eso se mantiene. Ahora, lo que no hay que es olvidar a los hidratos de carbono, que uno a veces lo tiene como crucificados. Sí. Y sí, cuando uno está ante un descenso de peso, probablemente tenga que cuidarse un poquito más, pero si uno no está haciendo un descenso de peso y necesita energía, ahí se le da un espacio importante a los hidratos de carbono para los buenos. No significa tener que estar dando refinación precisamente, o pan o pastas, en algunos casos sí. Pero no es lo principal. Hay que utilizar mucho las frutas, los lácteos también son fuente de hidratos de carbono, las verduras en menor proporción, pero también tienen hidratos de carbono. La clave está en el timing o el tiempo en que le vamos a dar estos nutrientes. Yo puedo hacer la mejor dieta, la mejor planificación, pero si le estoy dando los sustratos energéticos o los nutrientes muy alejados del momento de entrenamiento,
puede que no tenga el resultado esperado. Claro. Las proteínas tienen que estar bien distribuidas durante el día, no solo hay que dar antes del entrenamiento porque tenemos hasta cierta capacidad para absorber. No es que por dar toda la cantidad de proteína que el cuerpo necesita de una, el cuerpo la va a utilizar. Hay una pequeña cantidad que el cuerpo lo puede ir utilizando, entonces se divide en 4 a 6 porciones o raciones de proteínas en el día. Y se aprovecha el momento previo y post-entrenamiento como puntos claves para evitar que el que está haciendo pesas o algún ejercicio muscular utilice su propio músculo como sustrato energético. Claro. Que es lo que hay que evitar. Sí. Sobre todo si uno está queriendo mantener masa muscular o aumentar. También vamos a tener en cuenta que inclusive el que quiera aumentar masa muscular va a tener que tener un superávit, un exceso calórico. Sí. Porque para formar músculos necesitamos más calorías, más proteínas, buena distribución de estas proteínas en el día, buen descanso, que a veces descuidamos eso. Sí. Uno se entusiasma y quiere entrenar y no tiene los procesos de pausa que ayudan al mismo tejido muscular a tener una recuperación y adaptarse al nuevo estímulo. Fundamental el descanso, la hidratación también, porque es la que va a ayudar a llevar los sustratos a través del cuerpo. Y como te decía, los hidratos de carbono tampoco se descuidan porque cuando utilizamos el primer combustible que tenemos es el azúcar que tenemos disponible en sangre. Sí. Que es limitado. Eso se agota, utilizamos el glucógeno que está en el hígado, que es el siguiente sustrato, y cuando eso se ve limitado en deporte, se utiliza también el glucógeno muscular, que es la pequeña reserva de glucosa que tenemos en los músculos almacenados. Sí. Eso se consigue gracias al entrenamiento y la alimentación. Una vez que utilizamos este glucógeno, que la idea es no acabarlo, porque ahí estamos utilizando ya masa muscular en sí, es ir reponiendo constantemente los hidratos de carbono. Y ahí se buscan los que son de fácil asimilación, los que están en forma líquida, por ejemplo. Claro, porque no podés darle de comer si está haciendo ejercicio. Exacto, porque tiene un tiempo digestivo, aparte eso no está disponible inmediatamente y a veces necesitamos reponer de inmediato, sobre todo para alto rendimiento cuando están utilizando mucha energía a lo largo del entrenamiento. Y luego se repone inclusive los hidratos de carbono y las proteínas luego del entrenamiento. Va a depender cuánto le vamos a dar de proteínas y de hidratos después, de acuerdo a cuándo fue la última comida. Si yo ya pasaron 2 horas de mi última ingesta, entrené, significa que luego ya tengo que hacer una ingesta mínima. ¿Qué puede ser una ingesta mínima? Con alimentos hablo, porque también está la rama de suplementos. Un yogur, una fruta. El yogur tiene un poquito de hidratos, tiene un poquito de proteína, la fruta también tiene minerales, electrolitos, fibra. Básico, fácil. Esto obviamente va a depender de acuerdo al caso. Claro. Si es una persona de mayor requerimiento calórico, tenemos que agregar más sustratos y nutrientes a este ejemplo que mencioné, ¿verdad? Claro. Bueno, y otra cosa que me da mucha curiosidad es, ¿cómo le alimentás, le nutrís al que hace triatlón o maratón, que corren, no sé? Hay una maratón ahora de 24 horas. Sí. Que el otro día vi, yo dije, pero por favor, ¿cómo hacen eso? Es un arte. Es un arte. ¿Cómo? Porque no pueden parar para comer si tienen que estar corriendo. Tienen pequeños momentos de pausa, pero pausas bien medidas porque eso le resta tiempo a la competencia, ¿verdad? Pero vamos buscando sustratos de fácil asimilación. Por darte un ejemplo, hay que tener principalmente en cuenta cuáles son los puestos de hidratación. En estos puestos de hidratación el atleta para hidratarse y a veces hay agua o a veces hay bebidas que reponen también los electrolitos. Hay varias marcas que siempre están apoyando en las competencias y esto repone. Las bebidas rehidratantes reponen electrolitos, ahí tenemos sodio, potasio, y también algo de glucosa. Eso es una pequeña carga de combustible, es como llenar un poquito el tanque para esperar para poder seguir. Exacto. Luego hay que tener en cuenta ciertos productos que el paciente o atleta va llevando. Están los geles que aportan también glucosa y también, si estamos hablando de varias horas, tenemos que ir previendo las proteínas. Y eso también puede estar en forma de suplemento o en forma, aunque sea de pequeños snacks, ¿verdad? Pero se le da mucha prioridad ahí a los hidratos de carbono porque es lo que se asimila más rápido y permite seguir para el corredor, para el maratonista. Luego sí, hay que cuidar en la alimentación de todo el año que las grasas, proteínas e hidratos estén cubiertas de forma equilibrada. Es un arte, porque imagínate que el triatlón incluye también natación. Imagínate, mientras estás nadando no puedes estar comiendo. Lo único que puedes estar es atendiendo
que ni bien puedas parar, te hidrates, comas algo y luego sigas, pero algo que tampoco te afecte al rendimiento. Claro, no puedes parar, agarrar una costillita de asado y seguir corriendo con eso. Exactamente, Imposible. sí. Entonces Imposible. se buscan alimentos de fácil asimilación. Y bueno, si estamos hablando de 24 horas, en algún momento sí necesitan algún sólido, semisólido. Pero sí. Porque uno de los problemas, tenemos muchas dificultades, no solo en darle nutriente al atleta, sino también en la parte gastrodigestiva. Hay atletas que cuando tienen ese vaciado de energía y ya sienten que el estómago les arde, tienen molestias como si fuese que tienen gastritis, al punto que les duele y tienen que parar. Entonces lo que se evita es llegar a ese punto en donde el paciente siente como que está en un estado de acidez. Hay sustancias que se dan en forma de suplementos, de líquidos. Pero todo es líquido, gel y qué sé yo, ¿verdad? Nada muy sólido. Sí, nada muy sólido. De repente frutos secos, se preparan pequeñas bolsitas y se hace una prueba que se ensaya a lo largo del entrenamiento del atleta cuál va a ser el momento que va a ir incluyendo esto. Y el atleta es, yo les admiro. Porque yo son también, Dios mío. Muy responsables, sí. Impresionante, hay que tener vocación para vocación. Práctica, esto es progresivo, nada se hace de la noche a la mañana, ellos van preparando fisiológicamente y emocionalmente al cuerpo y en conjunto con el profesional y de ser posible con un equipo de profesional. Ahí solo el nutricionista, inclusive ya no abarca, ahí que tiene que estar también algún médico deportólogo, un psicólogo deportivo en el mejor de los casos. Que acompañen y estén interactuando permanentemente en función al atleta. Claro. La música nos dice que tenemos que ir al corte, pero le quiero preguntar algo antes. Estas maratones que se hacen así para todo el mundo, ¿verdad? Que está muy de moda y que se hace casi todos los fines de semana. Yo me di cuenta que antes solamente habían bebidas y ahora ya hay puestos de fruta y qué sé yo, ¿verdad? Eso es porque es necesario al terminar comer alguna fruta o algo así. Sí, en muchos casos, sobre todo si estamos hablando más de una hora de entrenamiento. Todo va a depender de la anterior ingesta que uno hizo. Si uno hizo un buen desayuno, pero se entiende que uno no puede hacer algo muy pesado para luego correr, entonces probablemente al término del entrenamiento no solo hay que reponer los electrolitos, sino también un poco de fibra, un poquito. Las frutas también ayudan a que, porque lo líquido se digiere muy rápido. Y lo que es sólido ayuda a masticar, da una sensación de saciedad y alivio también para el que estuvo corriendo y no una sensación de vacío cuando es el líquido que se digiere tan rápido. Bueno, vamos al corte. A la vuelta nos va a contar nuestra invitada qué tenemos que comer para no tener calambres y un montón de otras cosas más. Volvemos ya. Bueno, estamos hablando con la licenciada María José Gamarra, ella es nutricionista especializada en deportes y obesidad. Y justamente deporte y obesidad, eso te iba a preguntar después, pero el tema del calambre que quedamos en el bloque anterior, ¿qué es lo que uno tiene que comer o lo que sea para no tener calambres cuando haces ejercicios? Buenísima tu pregunta, porque esto del calambre puede pasar hasta el que hace una hora de actividad física o el que no hace también, sí, ¿verdad? También, de noche. De noche, el calambre de la ¿verdad? galleta, Ay, qué Dios mío. terrible. Ese es terrible, ¿verdad? No sabes qué hacer. Sí. Bueno, principalmente porque le conocemos mucho al potasio. El calambre, potasio, banana. Eso es como que es la triada que ya todos saben de memoria. Y de hecho es así, hay que mantener siempre el cuidado del potasio, porque como te decía, hay muchos minerales que uno elimina orinando, sudando o utilizando el mismo ejercicio. Sí. Entonces hay que reponer constantemente porque no tenemos un stock muy grande donde almacenar. Entonces el potasio siempre va a ser el principal. Ahí tenemos la banana, uno de ellos. También las frutas y verduras tienen potasio. Otro de ellos es el magnesio. El magnesio hay en frutas y verduras, pero por lo general se recurre a la suplementación porque necesitamos de forma externa un pequeño adicional. El magnesio también se da mucho. Yo recuerdo cuando estaba embarazada, yo tuve calambres y me dice el ginecólogo, yo le dije, ¿cómo banana, doctor? Y me dice magnesio. Y desde ahí utilicé y cuidé el magnesio en la alimentación y con la suplementación, y realmente es diferente. Ayuda también a todo lo que es contracción muscular, no solo a evitar el calambre.
El sodio también es uno de ellos y el calcio, porque el calcio tiene una relación directa en la contracción muscular y cuando hay un déficit o exceso intra y extracelular necesitamos de ese equilibrio para evitar una contracción. Entonces el calcio, que uno más bien lo asocia a los huesos, ¿verdad? Tiene mucha relación también con prevención de calambres. Y esto también tenemos en semillas, inclusive el tomate tiene calcio. Imagínate, uno que se imagina solo los lácteos. Sí. Obviamente los lácteos tienen, pero hay personas que o reducen el consumo de lácteos o tienen intolerancia, hay que buscar también con otros. No eliminar, yo no soy partidaria de eliminar los lácteos si no hay intolerancia. Obviamente si uno necesita hacerlo, hay que buscar enriquecer los otros alimentos. Para esto, lo ideal es hacerse un chequeo clínico general una vez al año, donde también se pueden ver los electrolitos, cómo están en promedio en sangre. Entonces uno ya puede determinar cómo aproximadamente está y en función a eso adaptar de forma individual. Porque hay suplementos que son innecesarios dar cuando no hay carencia. Claro. Pero el inconveniente es que esto todo el tiempo hay que estar repitiendo con cierta periodicidad, porque si no, a las 2 o 3 semanas el rango que dio en sangre puede estar totalmente modificado. Entonces ya nos guiamos por la sintomatología de lo que refiere el paciente. Si dice que está con calambre, hay que cuidar hidratación, hay que cuidar sodio, potasio, magnesio, calcio y el descanso. O sea, que no esté sobreentrenado. Porque el calambre también puede ser una llamada de atención del mismo músculo que está sobreentrenado y agotado. Fantástico. Bueno, tenemos un montón de material, pues yo voy a seguir hablando y me olvido de los materiales que ha preparado nuestro equipo de producción. Espectacular. Vamos con este material, por favor. Factores que inciden en el gasto energético. Frecuencia. En el día, en la semana, hay personas que tienen doble sesión de entrenamiento y otras que solo entrenan 2 veces por semana. Intensidad. Deporte de alta, moderada o baja intensidad no es lo mismo levantador de pesas que un maratonista o triatleta. Tiempo. Tiempo o duración del entrenamiento no es igual entrenar 30 minutos que entrenar 2 horas. Bueno, es lo que ya nos decías al inicio, ¿verdad? El tema del gasto energético. Que nosotros le llamamos el FIT, que no es el FIT del FIT, sino el FIT, frecuencia, intensidad y tiempo. En nutrición deportiva es lo principal, saber cuál es el objetivo del atleta, y el FIT, la frecuencia, intensidad y tiempo que este atleta le dedica al entrenamiento y a la competencia en sí, ¿verdad? Porque a veces varía mucho el tiempo de entrenamiento que uno le da en las sesiones semanales y lo que va a durar finalmente la competencia, ¿verdad? ¿Y qué tipo de ejercicio es el que exige más gasto calórico? El triatlón es uno de los que más demanda energética tiene, los nadadores, el remo, y bueno, va a depender de la intensidad también que con la que lo haga, pero triatlón es uno de los principales. Hay una cantidad de deportes, también tenemos una clasificación según el gasto calórico o también según la duración del entrenamiento, que son 2 cosas que pueden estar variando, porque hay personas o deportistas que para un tipo de deporte entrenan menos horas, pero el deporte gasta mucho. Claro. Y hay personas que en el deporte no gastan tanto, pero en el entrenamiento sí tienen una gran demanda. Entonces, ahí mucho tiene que ver el FIT, la frecuencia, intensidad y tiempo. Esto se calcula de forma indirecta en el consultorio, se hace una serie de preguntas y eso posteriormente se pasa a una planilla donde se calcula según la frecuencia, intensidad y tiempo cuál es el gasto del atleta por día y también en la semana. Porque hay deportistas, por ejemplo, que el lunes entrenan 3 horas, pero martes tiene un día de pausa. Entonces, la alimentación hay que adaptar de acuerdo al gasto del día. Claro, tiene que ser diferente de un día para otro. Exactamente. Esa es una técnica. La otra es sumar todo y promediar, dividido la cantidad de días que entrena. Entonces va a haber un día que quizás consuma un poquito más de calorías y entrene menos, pero se compensaría mínimamente con el día siguiente. Si es que no hay mucha diferencia entre un día y otro, se puede aplicar ese protocolo. Bueno, yo también te quería preguntar, vos sos nutricionista especializada en deporte y obesidad. ¿Tenés algún caso o algunos casos de gente obesa que bajó de peso y después se volvió deportista? Sí. ¿En serio? Tuve la bendición, digo yo la bendición porque para mí es admirable trabajar con estos pacientes porque para mí inspiran en primer lugar y yo aprendo con ellos.
Porque la parte teórica es muy linda en los libros, uno se puede saber de memoria, pero llevarlo a la práctica, Sí. aparte que es un desafío, es admirable. Pacientes que bajaron más de 50 kilos. Por Dios. Obviamente, pacientes que inclusive llegaron sedentarios al consultorio de no Sí. mover nada, de tener inclusive contraindicada la actividad física, que es un desafío generar gasto sin actividad física. Sí. Y empezar a moverse 2 a 3 veces por semana, empezar de a 15 minutos, media hora, para luego en un proceso progresivo de llegar a ser maratonistas. Maratonistas, te hablo, son 42 kilómetros. Dios mío, no puede ser. Increíble. Tengo pacientes que compitieron aquí en Paraguay y pacientes que fueron ya afuera. O sea, tanto se entusiasmaron y se adhirieron no solo al plan de alimentación, sino a la actividad física. Y yo te diría, Vivi, obviamente la actividad física es una inspiración. La dieta cubre un gran porcentaje de lo que va a incidir el resultado de este paciente, pero la actividad física es lo que le motiva, le ayuda a esa autosuperación del día a día. Y es brillante. Y sí, la verdad que es un desafío porque es un cuerpo que estuvo golpeado por las consecuencias de la obesidad, en donde probablemente llegó con lesiones articulares, lesiones musculares, y el proceso obviamente es diferente para una persona que no llegó a tener una obesidad. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que realmente todos podemos. Sí. El que por ahí está escuchando, viendo, dice, no, nutrición deportiva es algo un poco alejado para mí porque yo no soy deportista. Claro. El que hace 1 hora de entrenamiento ya se puede considerar deportista. Y el que está quizás en esa situación de no hago ni 1 hora, pueden llegar a ser, aunque estén con sobrepeso o obesidad, consulten, busquen ayuda, porque a veces uno no puede solo y por eso se queda en el sillón, ¿verdad? Pidan ayuda, busquen un plan de alimentación, hagan el cambio y empiecen a moverse porque pueden estar llegando a hacer esto de correr maratones. Qué maravillosa esa historia que estás contando. Y son varios casos, la verdad que es muy interesante. Algún día quizás los puedo invitar, podemos Sí, ver. si quieren ellos, pero genial. Son pacientes que les encanta compartir su El experiencia. antes y el después, porque esas personas transformaron sus vidas, no solamente sus cuerpos, Exacto. ¿verdad? Transformaron su vida, su mente, todo. Exacto. Es maravilloso. Si uno cuando baja 2 kilos, 3 kilos, nomás ya te sentís re espectacular. Yo cuando logro irme una semana al gimnasio ya soy toda una maratonista. ¿Te imaginas personas así que de la obesidad, de no hacer ejercicio? Porque la obesidad te impide hacer, no puedes ni correr ni caminar muy bien porque te dañas las articulaciones y todo, pero poder volverse maratonistas, eso es un logro. Y que compitieron acá afuera, o sea, aprovecharon y recorrieron, viajaron, me dicen, vuélvenlo así con la adrenalina y la emoción, y por supuesto me dicen, de hoy en más, por supuesto, o sea, yo no me desprendo de los cuidados nutricionales, porque lo uno le ayuda a lo otro, la nutrición a la actividad física y la actividad física a la nutrición. Qué maravilla. Bueno, tenemos este material, por favor, me ponen papelitos, cartelitos para que deje hablar y mostremos el material. A ver, vamos. Importancia de los micro y macronutrientes. Para asegurar un desarrollo normal y mantener una buena salud, existen 2 tipos de nutrientes. Macronutrientes constituyen los principales ingredientes de la dieta y es el material básico que compone el cuerpo humano. Ellos son proteínas, lípidos, grasas, hidratos de carbono y agua. Micronutrientes constituyen unos factores de colaboración esenciales para que el metabolismo funcione. Ellos son vitaminas, como las vitaminas A, B, C, D, E y K. Minerales, como el calcio y fósforo. Oligoelementos, que pueden ser el hierro, zinc, selenio y manganeso. Bueno, está correcto eso. Correctísimo, realmente es un desafío y arte buscar que todo esté sincronizado, pero se puede hacer. En deporte, a diferencia de nutrición normal, que siempre hago un paralelismo con paro, se habla siempre de gramos según el kilaje del atleta, inclusive los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Que por lo general cuando uno no está en plan de deporte se calcula, bueno, vos tenés que consumir tanto por ciento de hidratos, tanto de proteína y tanto de grasa. En nutrición deportiva se habla de consumir tantos gramos por tu kilo de peso por día y otra vez eso cómo va a estar distribuido en el día. Es realmente una planificación, como lo dice su nombre, a la hora de prescribir una dieta. Claro. Y eso vemos en personas que de repente van al trabajo y llevan
toda su comidita ya preparada y tienen horas para comer, o sea, Sí. hora en el día, a las 9 de la mañana, a las 11:30, pues no pueden, no se quieren salir de esos horarios. ¿Qué pasa por qué es tan así estricto el tema? Por dos motivos. Uno, la planificación es clave del éxito desde el punto de vista también emocional, estructura, compromiso. Pero básicamente también desde lo nutricional todo eso tiene una respuesta. El aprovechamiento de los nutrientes tiene, le llamamos en deporte, un timing ideal, que como te había mencionado, los principales momentos de absorción son cercanos al entrenamiento. Antes, durante, en el caso que el entrenamiento dure más de 1 hora o 2, y después. Esos son los momentos más importantes de aprovechar los nutrientes. Por eso muchos les ve que entrenan y después ya están o tomando algún batido, algún preparado, algún alimento que tienen a mano, porque son momentos claves. Se llama nutrición deportiva la ventana fisiológica, que son los 15 a 20 minutos post-entrenamiento, en donde el cuerpo está más receptivo a captar los nutrientes que estuvo utilizando o degradando, y para no recurrir a acabar la reserva, uno repone. Entonces el cuerpo funciona mejor cuando le damos en el tiempo correcto. Y otra clave, como te decía, es este orden, esta disciplina que es característica de los deportistas, que por ahí uno se siente alejado de esto si no es deportista, pero van a notar que si empiezan a ordenarse desde su rutina, hasta ya se van a sentir más deportistas, porque es orden, es disciplina, es cumplir la hidratación, cumplir inclusive con comida, no estoy hablando inclusive de suplementos precisamente. Se nota el resultado, uno descansa mejor, la digestión es mejor. A veces nos saltamos comidas y en la siguiente comemos en abundancia, la digestión no es buena, nos aprovechan todos los nutrientes, quizás nos pegamos un excedente calórico innecesario y entonces todo lo que se ha planificado termina afectando favorablemente al resultado. Perfecto. Bueno, le voy a dejar respirar a mi invitada porque desde que llegó le estoy acribillando con preguntas y todo. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Lo que vos quieras saber, estamos en redes sociales. Comenzá a escribir que nuestra invitada te va a responder enseguida. Sí, yo también no paré de hablar ni siquiera en el corte. Estaba diciendo que justamente dos cosas que yo me doy cuenta que es como que frenan a muchas personas de comenzar a hacer deportes. Es decir, el peso, ¿verdad? No, ya estoy obeso, estoy muy gordo, no, tengo que bajar primero para ser famoso, ¿verdad? Bueno, y después otra cosa es la edad. No, ya tengo 40, ya tengo 50, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nunca hice, ¿qué es lo que ahora voy a hacer? No hay momento. O sea, no hay un no para decir el tema de peso ni de edad, ¿verdad? Exactamente. Sabemos que inciden, como bien lo dijiste, pero no determinan. Lo único que va a permitir eso es adaptar un poquito más de acuerdo a la necesidad o al momento biológico. Por ejemplo, una embarazada, una persona con ciertas limitaciones, inclusive desde el punto de vista articular, si tuvo un sobrepeso, pero no quiere decir que no lo pueda hacer. Hoy en día hay una variedad de actividad física, deporte, mismo en el gimnasio uno se va y encuentra tantas opciones para arrancar. Basta con querer, principalmente, y luego ir al lugar correcto, ¿verdad? Obviamente, si uno está empezando, lo prudente es acercarse al profesor o al profesional que está a cargo y, bueno, empezar a hacer un plan de acción progresivo, porque el error en deporte es querer hacer algo brusco, el cuerpo se defiende. Para el cuerpo... Te duele el alma, sí. No puedes ni caminar 3 días y no te querés más ir. Exactamente. Y hay personas que les gusta ese dolorcito muscular por entrenamiento, pedocito, ya cuando te complica la movilidad, tu rutina, uno dice, opa, ¿esto me está haciendo bien o no? Claro. Básicamente, de hecho, la actividad física es un estrés para el cuerpo, pero la dosis que le demos es lo que va a permitir que el cuerpo se adapte a este nuevo estímulo y tenga un resultado positivo. Perfecto. Por eso es que luego de entrenar uno puede estar sintiendo ese dolorcito, pero no hay que cortar, hay que regular la intensidad y con eso basta. Y decime, ¿y si te duele así un poco hacerte masaje, hace bien o mal después de hacer ejercicio? Puede ayudar. El punto es tener un profesional que conozca del caso, ¿verdad? Que no vaya a hacer un masaje un poco
sobreexigido y termine lesionando más, ¿verdad? Dios mío. Pero tiene que ser algo suave y con alguien que esté preparado en conocimiento. Bueno, ahora vamos con este otro material que habla de suplementos y eso también quiero saber, porque famoso te vas a hacer media hora de gimnasia y tomas 1500 suplementos. Me parece que no es así, pero vamos con el material. Suplementos. La suplementación debe ser un complemento. No hay que olvidar que la base para que el organismo obtenga los macronutrientes y micronutrientes necesarios es una alimentación saludable y suficiente que cubra los requerimientos y necesidades de cada persona. La clave para obtener resultados deportivos, como por ejemplo puede ser ganar masa muscular, está en el entrenamiento de calidad, una buena dieta deportiva y un buen descanso. Bueno, el tema de suplementos, obviamente vos sos nutricionista, tenés deportistas a tu cargo y le das los suplementos necesarios. Exacto. Me gustaría que nos hables de los que no son deportistas, no van a nutricionista y se van nomás a una farmacia, a un lugar y compran todo porque parece que así vas a ser deportista. Exacto, eso es, mira, una realidad, como que se popularizaron mucho los suplementos, Sí. Es de fácil adquisición desde el punto de vista que te vas a una farmacia, lo conseguís sin siquiera que te pregunten para qué lo vas a utilizar, Sí. ¿verdad? Por eso yo digo, la información es clave. La información es lo único que va a permitir erradicar el uso innecesario de suplementos en el caso que sea innecesario. ¿Cuándo puede que sea innecesario? Si uno está entrenando solo una hora, a una baja intensidad, y cuando con la comida podemos recurrir a todos los nutrientes que necesita el atleta. ¿Cuándo sí puede ser necesario? Cuando estamos entrenando más de 2 horas, cuando ya con la comida no abarcamos a cubrir las calorías y nutrientes. Te contaba el caso de magnesio, que a veces es un desafío cubrir con los alimentos. Se puede, pero cuando hay un exceso en la necesidad, necesitamos suplementar en muchos casos. Pero se da suplemento aislado, no necesariamente dar todo un batallón de suplementos por solo estar necesitando un sustrato. Claro. ¿Qué es lo que más se utiliza? Por lo general las proteínas, aminoácidos, eso es como lo más básico que está bien y es conocido. En nutrición deportiva hay una guía que nos permite clasificar los suplementos en seguros, en dudosos y en los que no debería estar consumiendo el atleta, que inclusive es una pena, pero están también igual en venta, en circulación, Sí. y bueno, por eso es bueno tener eso en claro. Entonces, no es necesario por una hora de entrenamiento si uno está pudiendo conseguir con los alimentos. Ahora, ¿cuál es la realidad? Lo que te mencionaba, que a veces uno entrena todo y enseguida tiene que estar reponiéndole al cuerpo mínimamente unos sustratos, como son un poquito de proteína, hidratos, y uno sale del gimnasio, tiene que ir al trabajo. Por Sí. eso. Uno puede llevar las viandas, las puede conservar, tiene un periodo que las lleva en un merenderito o algo, pero hay personas que por practicidad recurren en ese momento a suplementos. Y yo soy una persona abierta si la persona necesita realmente. Y el resto de las comidas, organizar con sólidos, líquidos, pero Claro. ¿en qué caso se daría eso cuando una persona está entrenando más de 2 horas, cuando luego no puede recurrir a un alimento o cuando realmente por practicidad necesitamos a uno que sea... que no le vaya a afectar a la salud, una proteína, por decir, Sí. en polvo, que es algo que se obtiene a partir de la hidrólisis de la leche. O sea que sin problema se puede eso estar indicando. Pero no es lo primero que yo hago. De hecho, yo en el consultorio muy pocas veces llegué a indicar suplementos. Te cuento un caso. Sí. Nadador que necesita cubrir 5.000 calorías al día por Dios todo lo mío, que gasta. claro. Digamos. Sí. Ahí necesitamos el suplemento B, porque Claro. no hay No forma puede de hacerle comer 5.000 calorías. Exacto, de entonces comida ahí sana. se vuelve un recurso necesario, ¿verdad? Entonces todo va a depender del caso, pero lo importante es tener la información, darle la información al paciente, porque a veces llega el paciente al consultorio diciendo quiero esto porque mi amiga come esto y me dijeron esto y leí esto, y entonces ahí, bueno, vamos a analizar el caso, le doy la información y terminamos tomando la decisión en conjunto con el paciente. Y lo interesante es que el mismo paciente dice, al final lo necesitaba, sin que yo le tenga que imponer un no. La información es clave. Ahí está. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. A ver. Efecto placebo y seguridad de acompañamiento. La suplementación puede estar en esta categoría y no estaría mal si el atleta se siente más seguro siempre y cuando no generemos una dependencia
y no estemos otorgándole suplementos seguros. Para esto existe una actualización de guía de suplementos seguros, dudosos y no aprobados por la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos. Bueno, la verdad que no entendí eso. ¿Por qué efecto placebo? O sea, sé que lo que es el efecto placebo, sí, pero ¿por qué dice acá con el deportista? Bueno, en muchos casos el deportista se va buscando un suplemento específico porque cree que sin ese suplemento no va a llegar a tener el resultado. Ah, ya. Hay veces que el suplemento puede ayudar, pero hay veces que ya estaría de más, pero hay que tener en cuenta ese componente, porque no le podés sacar de golpe porque tenés que tener en cuenta el aspecto emocional. Ya. Entonces es un todo que hay que cuidar con los atletas. Ocurre también mucho en fútbol, por ejemplo, también con las cábalas. De repente metieron 5 goles el día que almorzaron pollo y quieren seguir comiendo pollo y le tenés que dar pollo. Claro. Entonces es algo que en deporte está ahí muy arraigado y hay que cuidar. Hay que estar por eso en comunicación permanente con el deportólogo, inclusive el masajista, ¿sabes? A fulano, cada vez que se toma el té de finas hierbas, sabe que va a meter 5 goles, entonces no puedes descuidar eso. No, dale el té de finas hierbas, claro. Si no le está afectando, al contrario, le va a dar un efecto positivo, pero también buscar no llenarle de efectos placebo al pobre deportista, que sepa que es él el dueño y artífice de eso y que no solo los suplementos son los que están generando resultados. Me parece genial. Vamos con este último material, por favor. A ver. Consideraciones. Los ciclos macro, año, meso, meses y microciclos, semanas, días. Todo esto y en combinación con las demás personas y profesionales que acompañan al atleta. Por ejemplo, lesión deportiva, kinesiólogo o traumatólogo indica bajar la carga o suspender entrenamiento. Tenemos que hacer un ajuste en la dieta. Los ciclos o tiempos de entrenamiento, sobre todo en deporte de alto rendimiento, esto se clasifica en periodos de años, meses, semanas y días. Cuando uno llega un paciente, un atleta y me dice, tengo un año para prepararme para la competencia, perfecto. Sacamos de todas las preguntas, las respuestas, tenemos mucho tiempo y herramientas para trabajar y sobre todo si estamos en un conjunto, si trabajamos también con los preparadores que le preparan al atleta justamente. Ahora, si estamos a poco tiempo de la competencia o del rendimiento que tenga que dar este deportista, tenemos que saber cuáles son los recursos que tenemos. Claro. O sea, el tiempo es un recurso que si está limitado, tenemos que también serle franco al atleta, decir, ojo, tu objetivo es este, el tiempo es este, no llegamos, o llegamos pero haciendo esto, esto y esto. Entonces en deporte eso también se tiene que tener en cuenta y forma parte de la planificación de la dieta. Es diferente un atleta que ya está a punto de competir que uno que está en un periodo de descanso. O uno que tuvo una lesión deportiva y tuvo que bajar el entrenamiento y obviamente hay que hacer ajustes en la dieta porque si no en el periodo de recuperación le podemos estar generando un aumento de peso innecesario que va a tardar más en recuperar inclusive la lesión. Claro. Entonces eso también se tiene en cuenta a la hora de la planificación. Es un todo, realmente para mí la nutrición deportiva es todo un mundo a descubrir. Sigo aprendiendo todos los días. Me gusta trabajar en deporte de equipo pero también en los individuales porque cada paciente es un mundo a descubrir. Un desafío, sobre todo en estos casos de los pacientes que bajaron de peso, para mí inspiran, porque va más allá de la teoría. Uno aprende con ellos y te das cuenta que el factor emocional, que el factor conciencia, estímulo, motivación, tiene un rol fundamental tan importante como la dieta, sin restarle, por supuesto, el objetivo y los cuidados que ameritan la dieta. ¿Y vos trabajás así con psicólogos deportivos también? Sí. ¿En conjunto? Trabajamos en conjunto. Bueno, donde yo estoy trabajando también estoy con clínicos y psicólogos. Y me gusta trabajar así en esta triada porque el clínico evalúa inicialmente al paciente, al atleta, y el psicólogo se encarga de la parte emocional. Ahora, en la psicología también está la rama específica de deporte. Sí. Entonces, si el atleta se dedica específicamente a un deporte, sí, lo ideal es que aparte consulte con un psicólogo deportista. En la clínica donde yo estoy trabajamos con médicos, psicólogos, pero no son todos especializados en deporte. Obviamente tienen un manejo general, pero lo ideal si estamos hablando de alto rendimiento es un psicólogo deportivo específico. Hay clubes que tienen psicólogos deportivos y esto es genial porque es cuidar el todo del atleta, no solo el aspecto de nutrición porque vemos que hay muchos otros aspectos a tener en cuenta. Es que ese aspecto de
de la parte psicológica, la parte de cómo se siente el atleta, cómo se ve el atleta de repente en fútbol, digo, no sé, falló un penal, Dios mío, pobre, para el próximo partido, cómo, y el entrenamiento, cómo se va a sentir, ¿verdad? Exacto. Todo eso implica muchísimo. Sí, y hay que tener en cuenta, porque a veces estamos cuidando la dieta, y el mismo profesional se obsesiona con lo suyo, y si está cuadrado en su área y no está comunicándose con el psicólogo, con el deportólogo, no va a saber qué realmente está ocurriendo en el todo de este atleta. O sea que eso forma parte, y a mí me encanta, es como un mundo, te ayuda a descubrir cada atleta, cada deporte. Claro. Bueno, y nosotros estamos descubriendo ese mundo acá con nuestra invitada. Vamos a hacer un corte, a la vuelta a las consultas que ustedes están escribiendo en redes sociales para nuestra invitada. Ahora llegó el momento en que ustedes hacen sus consultas a nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta, por favor. A ver. Carlos de Luque pregunta, soy entrenador físico y quisiera saber, ¿es recomendable que los deportistas incluyan suplementos en su dieta? Buenísima la pregunta. La verdad que es un tema que los preparadores también tienen que estar al tanto. Lo ideal es siempre hacer una interconsulta con un profesional, porque ellos pueden tener su experiencia personal de su entrenamiento o lo que le hayan funcionado a algún atleta, pero eso no se aplica a todos. Entonces lo ideal es que, de acuerdo a la individualidad del caso, se evalúe si es que corresponde o no. Y en qué casos, lo que mencionaba, cuando entrena más de 2 horas, cuando realmente con los alimentos no podemos cubrir, o cuando por una necesidad realmente de practicidad el paciente necesita esta pequeña cantidad de suplementos, no más de una vez al día probablemente, para un promedio de personas que están entrenando hasta 2 horas al día. Perfecto. Bueno, entrenador, ya sabes, ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Viviana, mira, por mi tocaya pero con B corta. De Capiatá, ¿cuántas calorías debe consumir al día un deportista? Consulta. Buenísimo, la verdad que esto es muy individual. Las calorías se hacen en base al gasto energético del atleta que te mencionaba, lo de frecuencia, intensidad y el tiempo. Sí. Entonces se bajan en unas tablas de acuerdo al deporte que hace, a las horas de actividad que tiene durante el día, que no sean precisamente actividad física, a las horas de sueño inclusive, y eso se lleva a todo un cálculo de calorías. Y a partir de ahí se determina, o sea, es muy variado. Puede estar entre 1.500 a 5.000, como te mencionaba, el caso del nadador. Claro. O sea, es muy individual. Esto se ve en consultorio de acuerdo al gasto energético individual de cada atleta. Perfecto. Bueno, nosotros llegamos ahora a la parte final del programa. María José, yo quiero agradecerte la presencia. Nos hablaste demasiado bien, nos explicaste súper bien todo. Y esas historias de vida de tus pacientes obesos que después se transformaron y son maratonistas ahora, por favor, pedirles permiso porque queremos compartir esas historias. Sí, claro que sí. La verdad, la agradecida soy yo. Para mí es brillante poder estar acá tan cerca tuyo. Te digo, siempre te sigo por más de cerca, me encanta. Y claro, yo creo que estos pacientes van a estar felices de compartir su experiencia, acercándose aquí o trayendo su foto. Vamos a buscar la forma, porque realmente hay que hacer notar esto. En primer lugar, por reconocerlos a ellos, me parece que eso vale muchísimo. Más inclusive de todo lo lindo que yo les pueda estar explicando, el ver un resultado real es más tangible, más real. Uno se puede sentir identificado con estos casos. Y vamos a mostrar sus fotos de antes, después, qué cosas cambiaron, aparte de la nutrición, porque esto implica un cambio no solo en la comida, la conducta también tiene que cambiar. Claro. Así que vale la pena contar sus experiencias porque tienen para mí mucho valor. Perfecto. Y te vamos a invitar en otro programa porque queremos seguir hablando de esto. ¿Te parece? Sí, sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.